huelga, abierta la huelga, abierta la huelga, madre yo voy también a la huelga, abierta la huelga, mil yo por ellos, madre y ellos por mí. Desde el Pozo hasta el arado, de la fábrica al telar, vivan los trabajadores, a la huelga general. A la huelga, abierta la huelga, abierta la huelga, madre yo voy también a la huelga, abierta la huelga, mil yo por ellos, madre y ellos por mí.
y población en general contra nuestros derechos, por las políticas del Gobierno al servicio de la banca y de la gran patronal, CTA se adhiere a esta huelga. CTA quiere exponer su posición sindical. En CTA no hemos parado de movilizarnos, de informar, así como de intentar aglutinar a todos los trabajadores para hacer frente común contra las políticas antiobreras que lleva a cabo el Gobierno y la patronal. CTA no está por el pacto social, sino por la derogación de todo el marco legislativo que está creando una profunda crisis social y económica en la clase trabajadora y en la ciudadanía de este país, y por la constitución de una política económica que beneficie a la población y no esclavice a ésta, en interés exclusivo de la banca y de los grandes capitales. CTA, por supuesto, no puede estar de acuerdo con el pacto que firmaron los sindicatos mayoritarios en cuanto a requisitos y cálculo de las pensiones. Nos parece un descaro, por no decir otra cosa. Que se nos diga que el sistema público de pensiones no es viable cuando en el último Real Decreto se le baja 2 puntos la cotización a los empresarios. Eso no es viable. Que a nuestros abuelos, después de toda su vida trabajando, de toda su vida contribuyendo, hoy en día le digan que le bajan las pensiones, que las dejan con una miseria, mientras los empresarios de este país cada vez están haciendo más y más y más fraude fiscal. CTA se opone frontalmente al segundo acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y el empleo, firmado por estos agentes sociales el pasado día 25 de enero, porque sienta las bases para la actual contrarreforma laboral, tan regresiva hacia los derechos de los trabajadores, prácticamente desde la negociación de convenios colectivos, flexibilidad horaria, libre disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. CTA apuesta por la unidad de todos los trabajadores. Siempre estará apoyando las movilizaciones a favor de los intereses de la clase, de los trabajadores, porque entendemos que en la movilización contra el retroceso histórico en las condiciones de vida debe de haber unidad entre los trabajadores y en el pueblo en general. Es por eso que promovemos y apoyaremos todas las manifestaciones que tengan ese denominador común. Hoy llamamos a la huelga general porque pensamos que hay que dar respuesta al Gobierno, a la banca, a la construcción y a las políticas europeas que están en contra de los intereses de los trabajadores españoles y europeos, desde la lucha de clases, aunque desconfiamos de los sindicatos mayoritarios, puesto que la gestión que han hecho de las anteriores huelgas generales ha desembocado en el pacto social, que solo nos lleva a profundizar en la crisis contra los trabajadores. La salida de este conflicto no es la mesa de negociación, porque esta solo sirve para imponernos a los trabajadores retrocesos históricos. Para nuestro sindicato, la salida está en la movilización, para conseguir la derogación de las leyes antiobreras y un cambio social, económico y político que saque a tantos millones de trabajadores del paro, de la miseria y de la exclusión social. Hoy, los trabajadores y trabajadoras del Estado español volvemos a decir basta a las políticas antiobreras, antipopulares, que cada vez están sumiendo más a nuestra población en la pobreza, que estamos sufriendo recortes salariales, subida de impuestos abusivas, paro, desahucio y un sinfín de agresiones que el capital comandado por la Troika, con la señora Merkel a la cabeza, no tiene intención de parar. También saludamos desde hoy, desde la tribuna, aprovechamos para saludar a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba que tienen su convenio, la negociación con la patronal en conflicto, como por ejemplo es el convenio de aceite de la provincia de Córdoba, donde la patronal está en una postura totalmente intransigente que, aun sin tener pérdidas en el sector, quieren aprovechar la que está cayendo para rebajar a los salarios a los trabajadores y dejarnos con un salario de miseria. Saludamos a los compañeros del aceite que se han desplazado desde otras localidades para apoyar esta huelga general y para apoyar esta manifestación. Desde la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía de Aguilar de la Frontera queremos despedirnos sin antes saludar a la huelga
y decir un lema y que se oiga alto y fuerte. Ante la agresión del capital, lucha obrera y popular. Buenas tardes y muchas gracias. Ya, hombre, pero aquí que ahora habla Antonio, ¿no? Ya, todo ahí. Compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, un día más, Aguilar ha dado un ejemplo de su elevada conciencia de clase y ha sido, como digo, ejemplo no solamente para Córdoba y Andalucía, sino para el conjunto del Estado español. El índice de seguimiento en la huelga general en nuestro pueblo es masivo, con raras excepciones que todos conocéis y que por tanto no hace falta nombrar. Todos los conocéis y además muchos de vosotros y vosotras habéis venido a decirnos quiénes son. Pero nosotros ya lo hemos visto. Hemos estado desde esta mañana de piquete informativo en la puerta del Mercadona, un mercado al que a su jefe le dan muchos premios y que obliga con el despido sobre la mesa a trabajar y a no ejercer su derecho a la huelga que recoge la Constitución de esos trabajadores. Nosotros hemos estado en la puerta informando a todos los compañeros y compañeras que querían comprar, que lo dejaran para otro día y que tuvieran gastos pero no tuvieran ingresos. Y vamos a seguir haciéndolo esta tarde. Vamos a seguir con la huelga general esta tarde. Nos vamos a ir a la puerta del Mercadona otra vez. Y os pedimos desde aquí a todos y a todas que nos acompañéis, que seamos capaces de cerrar lo que es símbolo del capitalismo y símbolo de la explotación. Que seamos capaces de cerrar eso. Porque hoy el mercado chico, al que se ha cargado el Mercadona, el mercado chico, los establecimientos y los bares de Aguilar han dado un ejemplo de solidaridad, pero también un ejemplo de lucha, porque son los primeros que son agredidos por este gobierno de la derecha, que no tiene escrúpulos ninguno, con una subida del IBI el año pasado del 10%. Son agredidos igual que somos agredidos todos los trabajadores y trabajadoras. Compañeros y compañeras, las cúpulas de los sindicatos llamados mayoritarios han convocado huelga general para hoy, 14 de noviembre. Y la han tenido que convocar porque ya no les quedaba otra. Presionados por el sindicalismo de clase, por los partidos revolucionarios de izquierda, presionados por las voces de los trabajadores que en las movilizaciones iban pidiendo una huelga contundente contra la agresión que estamos sufriendo a diario por parte de este gobierno títere, no solamente el de Madrid, también el de Sevilla, títere y que gestiona la crisis de este capital. Una huelga general, desde nuestro punto de vista, necesaria para dar respuesta a las graves agresiones que estamos sufriendo. Y tenemos muchos motivos para estar en esta huelga general y para hacer una huelga general con mayor contundencia con la que la estamos haciendo, como en otros países como Portugal y Grecia están haciendo. Tenemos motivos, como decía, una reforma laboral que abarata y facilita el despido y que lo único que ha hecho es echar a miles y miles de trabajadores con ERES baratos a la calle. Una reforma laboral que da más poder al empresario, que no reduce las modalidades de contratación indefinida, que crea las condiciones para condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo a través de los infrajobs, por la vía de la contratación a tiempo parcial y de un nuevo contrato de aprendizaje desvinculado ya de la formación. Una reforma laboral que ataca directamente y gravemente a la negociación colectiva, buscando el gobierno y la patronal acabar con los convenios del sector provincial, como muy bien denunciaba el compañero Barranco antes. Lo que quieren es ir directamente a la negociación colectiva, que se acaben los convenios de sector, que no hayan convenios conforme van cumpliendo
y que volvamos a la esquina a buscar el trabajo. Eso es lo que pretende el gobierno con las leyes que está sacando. Ha habido una subida de impuestos, tanto del IRPF como del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, de la contribución, del 10% en nuestro pueblo por mandato de Rajoy. Se ha congelado el salario mínimo interprofesional, con lo que los pensionistas cobran menos, con lo que los parados cobran menos, con lo que todos los que dependen de ese baremo cobran menos. O sea, hay una paralización de la ley de la dependencia que afecta ya a 300.000 personas. Se suprime la renta básica de emancipación a la juventud. Hay una reducción de las pensiones por la vía recaudatoria. No se reponen plantillas de empleados públicos. De cada 10 médicos, profesores o policías que se jubilen, solo será sustituido uno. Ha habido una ampliación de las horas de trabajo de los empleados públicos, lo que supone una rebaja del salario. Una vuelta a la energía nuclear y abandono de las energías renovables. Una reducción drástica y eliminación de empresas públicas en el ámbito local. Los empleados públicos no percibirán la paga extra de Navidad. Una subida del IVA de 3 puntos, situándolo en el 21%, y el tipo reducido de 2 puntos hasta el 8%. Las cotizaciones sociales bajarán 1 punto en 2013 y otro adicional en 2014. Se elimina la desgravación de compra por vivienda a partir de 2013. Se reduce la prestación por desempleo a partir del 6º mes. Pasa del 60% al 50% de la base reguladora. Se exigirá haber trabajado previamente para acceder a la renta activa de inserción, cuando lo que se pide es precisamente porque no se tiene trabajo. Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización de los servicios asociados a los transportes ferroviarios, aeroportuarios y portuarios, Renfe, AENA, etcétera. Han instalado el repago farmacéutico. Los pensionistas deberán abonar, ya están abonando el 10% del precio de la receta. Hay un aumento de las tasas universitarias de entre un 50 y un 182%. Se ha reducido la cuantía de las becas en 47,8 millones de euros. Y unos presupuestos generales del Estado que terminan por asfixiar al trabajador, al autónomo, al pequeño empresario, a la mujer, a la juventud. Mientras tanto, mientras se toman todas estas medidas represivas y contra los derechos de los trabajadores, en el año 2010 las ayudas del gobierno contra la crisis se destinaron en un 99,6% a la banca. Cada habitante de este país, incluidos los recién nacidos, aportamos en ese año 1.850 euros a sanear los bancos. A esa cantidad se sumará este año el rescate de la Unión Europea al sector financiero, lo que vendrá a suponer 900 euros más por habitante. Mientras estos mismos bancos, estas mismas entidades parasitarias, los mismos que han creado esta crisis estructural del capital, desahucian de sus viviendas a aquellas familias que han quedado en paro y que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Eso es lo que están haciendo. Entre 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español. Centenares de miles de familias que están siendo desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con el dinero público. Es inadmisible e intolerable que en un Estado social y democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos, a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo la función social que deberían de tener. Desde el año 2007, compañeros y compañeras, año que comienza la crisis, más de 200.000
pequeñas y medianas empresas han tenido que echar el cierre, mientras que las grandes empresas monopolistas, la del IBEX 35, han obtenido entre 2007 y 2011 más de 230.000 millones de euros en beneficio. En nuestro país, en estos momentos, 1.000 familias controlan el 82% del Producto Interior Bruto. En los últimos 10 años, los salarios han subido tan solo un 13,7%, mientras que el IPC lo ha hecho un 32% y la cesta de la compra un 48%, lo que indica la grave pérdida de poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años los trabajadores y trabajadoras. El número de parados de Andalucía aumentó en 61.300 personas en el tercer trimestre del año, hasta alcanzar un total de 1.424.200 trabajadores y trabajadoras. El más alto de todo el país, a pesar de que contamos con un gobierno en la Junta que se llama de Progreso y que no es capaz de imponer todas las medidas que llevaban en su programa, y que a lo que se han dedicado es aplicar las mismas recetas de recorte del gobierno de la derecha, del gobierno de Merkel, del gobierno de la Unión Europea. Lo mismo, la misma cara de la moneda en la que tenemos gobernando en Sevilla. El nivel de pobreza, compañeros y compañeras, en nuestro país alcanza ya el 21,1% de la población. En Aguilar, en nuestro pueblo, contamos a finales de septiembre con 3.848 parados y paradas, la cifra más alta de parados que recordamos y que estadísticamente podemos demostrar desde enero del 2005. En este sentido, decir que Unidad Popular de Aguilar ha presentado en el Ayuntamiento una moción que fue aprobada pidiendo un plan de empleo especial para todos los parados y paradas, para todos, de 2 meses como mínimo, y la eliminación de todas las jornadas que se exigen para poder solicitar el acceso al subsidio agrario, ya que entre el tiempo, el poco trabajo que hay y el número de peonadas que se exige, hay muchos compañeros y compañeras que no van a tener acceso a esto. Igualmente propusimos que 300.000 euros que tenemos, que son propiedad del ayuntamiento, se invirtieran en el Plan Local de Empleo. Acuerdo que fue aprobado por la mayoría de los partidos con representación en el ayuntamiento, pero que no pudimos llevar a cabo. Y no lo pudimos llevar a cabo porque en agosto del 2011 el de la Gaviota y el de la Rosa firmaron un acuerdo para modificar la Constitución a espaldas de todos los españoles. Un acuerdo que decía que limitaba el gasto y que los dineros fuera de los presupuestos de las administraciones públicas tienen que ir a pagar a los bancos. El Ayuntamiento de Aguilar ha aprobado 50 millones de las antiguas pesetas para crear empleo, y Rajoy y Rubalcaba no han obligado a que se los demos a los bancos, dado a los bancos cuando el dinero es nuestro y queremos crear empleo. Esa es la situación que tenemos. Esa es la situación que se ha puesto sobre la mesa por este gobierno. Igualmente pedimos a la Junta de Andalucía, como decía antes, que cumpla, si no quieren con su programa, que cumplan con el Estatuto de Autonomía, que ellos defendieron mucho. Y uno de sus artículos dice la implantación de una renta básica para toda aquella familia que no tenga ingresos en su casa. No nos sirven los parches de 60 millones, no nos sirven los parches de crear no sé cuántos puestos de trabajo. La implantación de la renta básica, que Izquierda Unida y Partido Socialista llevaban en su programa, pero que además es una obligación, porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero lo único que saben es sacar las mismas tierras que tiene Rajoy para cortar por el mismo lado que corta Rajoy. Todas estas razones, compañeros y compañeras, todas estas razones son más que suficientes para haber convocado esta huelga general y haberla convocado antes.
con la misma contundencia, huelga general contundente, con la misma contundencia con la que nos están agrediendo, con la que nos están atacando desde el capital. Algunos seguramente os preguntaréis si hacer una huelga general sirve para algo. A mí me lo han preguntado, compañeros. Nosotros tenemos que decir si es como un hecho aislado, que no se sostiene en el tiempo con otras luchas, que no es continua, no sirve para nada. Pero podéis tener, compañeros y compañeras, seguro que la huelga general es más importante de lo que pensáis y que de su éxito o su fracaso dependen muchas cosas. Con la realización de esta huelga general y con otras luchas que hemos llevado a cabo y que seguiremos llevando a cabo, estamos demostrando que contra las medidas del gobierno se pueden luchar. Estamos demostrando que estamos luchando igual que lo han hecho los estudiantes paralizando las universidades y los institutos, igual que lo han hecho los empleados públicos, igual que lo han hecho los parados a través de su asamblea de parados, igual que lo han hecho los afectados por la hipoteca, que han obligado a los partidos mayoritarios a moverse del sillón y a decir qué va a pasar con toda la gente, qué va a pasar con los que se están suicidando porque ya no pueden más, qué va a pasar con ellos. Esas movilizaciones y no la voluntad del capital es la que ha hecho que se muevan las sillas. Las desgraciadas muertes de los que ya se han visto asfixiados son los que han hecho que algunos se muevan de la silla y no su voluntad, que es la de recortar, la de oprimir y la de llevar a cabo todo lo que el capital dice. También por los afectados, también por los trabajadores de la sanidad que están dando un ejemplo en la defensa de una sanidad pública y universal. Por los autónomos que están acumulando fuerza y que por primera vez apoyan una huelga general como esta del 14 de noviembre. Estamos, compañeros y compañeros, por los trabajadores de la educación, por los mineros que demostraron cómo se puede lanzar, por las mismas marchas que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en la que nosotros hemos participado, han hecho a lo largo de toda Andalucía, pidiendo tierra, pidiendo paz y pidiendo libertad para poder expresarse. Porque yo, que he participado en un día, igual que otros compañeros, no pudimos entrar en un pueblo en la marcha de la policía que había, más que manifestantes. El recorte en libertades irá apretándose, compañeros, sin lugar a dudas, cada vez más. Cada vez que seamos más fuertes, cada vez apretarán más las clavías, sin ninguna lugar a duda. Pero, compañeros, estamos acumulando fuerza. Todo esto sirve para acumular fuerza. Esta huelga general sirve para acumular fuerza. Sirve para acumular fuerza, para luchar contra estos recortes de este sistema, no de este gobierno. Este gobierno es títere del sistema, igual que lo fue el anterior, igual que el de la Junta de Andalucía. De este sistema cruel, inhumano, criminal, que está llevando al hambre y a la miseria a miles y miles de personas con un solo objetivo: ganar más, ganar más, ganar más. Antes lo ganaban con la hipoteca, ahora lo ganan con el hambre y con la muerte. Y por eso no les afecta que la gente muera y que la gente pase hambre, porque con eso ganan dinero. Y tienen dos pasteles que quieren llevarse, el de la sanidad y el de la educación. Ahí es donde ahora quieren hincar el diente. Por eso poco a poco le van pegando bocados, hasta que lo privaticen, hasta que nos quedemos sin sanidad pública. Ya se la han quitado a los inmigrantes, que parece que no son personas, que parece que no son hombres y mujeres que vienen a buscarse la vida, que parece que no son de esta raza. No tienen escrúpulos ninguno en decirle a una persona: si estás mala, primero paga, si no, no te atendemos. Ningún escrúpulo, porque no le da dinero. Cuando le da dinero, sí. Y como esos son dos pasteles, le van a meter, como ya le están metiendo, bocados. Y cuando estoy diciendo eso, evidentemente me estoy refiriendo a la privatización que se está poniendo sobre la mesa en muchas comunidades gobernadas por el PP, ya claramente. Estamos demostrando, compañeros y compañeras, sin lugar a dudas, con esta huelga general,
que sin el capital las cosas pueden funcionar, pero sin los trabajadores las cosas no funcionan. Somos los trabajadores los que movemos el mundo. No funciona una fábrica si no hay trabajadores. No funciona un hospital si no hay trabajadores. No funciona el campo si no hay trabajadores. Pero si no hay explotadores, sí. Si no hay explotadores, sí funciona. Lo hacemos funcionar nosotros, como lo hacemos todos los días. Eso es lo que estamos demostrando con esta huelga general. Y por eso están tan nerviosos. Y por eso nos manda tanta Guardia Civil. Para vigilarnos, para ver qué pasos damos, para ver cómo nos movemos. Pero nosotros vamos a pecho descubierto, porque lo que estamos defendiendo creemos que es justo. Una vivienda digna, un empleo digno, que nuestros hijos puedan tener una educación digna, que tengamos sanidad y que tengamos la aspiración de un sistema más justo, más igualitario, en el que la humanidad viva mejor, sin guerra. Como vamos a pecho descubierto, no tememos que haya tantos guardias civiles. Esta tarde los volvemos a convocar en la puerta del Mercadona. Que vayan para allá porque nosotros vamos. Que vayan hoy otra vez porque nosotros vamos. A partir de las 5 de la tarde estamos todos en la puerta del Mercadona. Pero, compañeros y compañeras, no hacemos esta huelga general para que las cúpulas de los sindicatos oficialistas hagan un pacto social. Para eso no. Porque no ha habido ni un solo pacto social, ni uno solo, que hayan firmado las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, que hayan traído beneficios a los trabajadores. No queremos paz social con 6 millones de parados. No queremos paz social con 350.000 desahucios. No queremos paz social con privatización de la sanidad y de la educación. Esa paz social no la queremos. Queremos derechos. Y si lo que los sindicatos mayoritarios están pidiendo es que hagamos esta huelga general con toda la contundencia que podemos, para que ellos luego se sienten y firmen prebendas, con cursos de formación, con chiringuitos y con historia a costa de derechos de los trabajadores. Para esto les decimos desde aquí que no estamos haciendo esta huelga. No queremos ese pacto social. Tampoco queremos esta huelga general para que se someta a referéndum los derechos de los trabajadores. ¿Acaso nosotros tenemos necesidad de someter a referéndum que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a una vivienda digna, que tenemos derecho a una sanidad pública? Eso no se somete a votación. Eso es un derecho conquistado y que le costaron a muchos hombres y mujeres años de cárcel y algunos muertes. Eso no se somete a ningún referéndum. Eso no hace falta someterlo a ningún referéndum. Porque lo que pretende quien está planteando eso, que los hay, fundamentalmente los sindicatos oficialistas, lo que pretende es adormecer a los trabajadores. ¿Os acordáis que antes decía que la huelga general sirve si es sostenida con lucha en el tiempo? Y lo que precisamente quieren es no hacer eso, no sostener en el tiempo la lucha. Lo que quieren es sentarse en una mesa de negociación. Lo que quieren ahora es tirarnos en un proceso de 10 meses para ver si hacemos un referéndum, si tenemos o no tenemos derecho al trabajo. Eso es lo que quieren, adormecer a los trabajadores. Y nosotros decimos, si hace falta un referéndum, ¿por qué no lo hacemos para ver si salimos o no de la Unión Europea? Si necesitamos un referéndum, ¿por qué no lo hacemos para ver si salimos o no del euro? Si necesitamos un referéndum, ¿por qué no lo hacemos para decir si salimos o no de la OTAN, esa organización criminal que ya tiene escudo antimisiles en nuestra tierra? Esos referéndums son los que no hacen falta. Pero los derechos de los trabajadores y trabajadoras no entendemos que deba de someterse a ningún referéndum. Compañeros y compañeras, hay medidas para salir de esta crisis.
Hay solución a esta crisis, evidentemente, pero no dentro del capitalismo. El capitalismo está en fase de muerte, está agonizando, y en esa agonía se va a llevar para adelante todo lo que pueda, todo lo que pueda. Nosotros tenemos, y ese es el llamamiento que hacemos desde Unidad Popular, desde el CTA y del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Partido Comunista de los Pueblos de España, a seguir luchando, a estar en esa movilización sostenida, a seguir batallando contra los recortes, contra la Unión Europea, contra todos aquellos que nos agreden. Hay salida. La deuda que han creado los bancos, que la paguen ellos. Esa es la salida que le damos. Que nosotros no tenemos que pagar la deuda que han creado otros. Y en la situación en que lo han metido. Que se nacionalice la banca, no una banca pública, nacionalización de la banca en poder de los trabajadores y también de los sectores estratégicos de la economía. Que se deroguen todas las reformas antiobreras que se han hecho a lo largo de estos años, con este gobierno y con el de la Rosa también. Que se paralicen absolutamente todos los desahucios, con la moratoria en el pago de la hipoteca para la familia, con todos sus miembros en paro, y la devolución de todas las viviendas robadas por la banca. Con una reforma integral que ponga la tierra en manos de quien la trabaja. Con la cancelación, como decía, de la deuda contraída por el capitalismo español. Con la salida del euro, con la salida de la Unión Europea, que son instituciones de un aparato que ya que no es posible ya transformar de ninguna manera. Compañeros y compañeras, para terminar, las organizaciones convocantes de esta manifestación, os decimos que seguiremos trabajando, que seguiremos luchando, que seguiremos convocando, como hace poco convocábamos un acto público para explicar cuáles son los recortes en la educación, o para seguir, como pensamos hacer dentro de varias semanas, otro acto público para explicar cuáles son los recortes en sanidad. En fin, haciendo lucha, haciendo movilizaciones, movilizando a los trabajadores para que los derechos los sigamos teniendo, para que no los sigan recortando, para que no sigan atacándonos. Esperamos contar con todos vosotros y vosotras. Lo primero, hoy en el Mercadona a las 5 de la tarde. ¡Viva la clase obrera! Todo el poder para la clase obrera. ¡Viva!